Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Seguro que la review que os voy a dar esta noche, la crítica que os voy a exponer, no os la esperabais prácticamente. Y os voy a decir una cosa, yo tampoco, porque, bueno, hoy ha sido mi cumpleaños y mi mujer, un auténtico ángel terrenal que me está cuidando muchísimo, pues me ha dado una sorpresa y me ha comprado una película que me he visto esta tarde y que evidentemente este vídeo se lo quiero dedicar a ella. Y es una película que yo no había visto en el cine debido al estado de pandemia que tenemos. Me quedé con ganas de verla, porque la primera parte me gustó muchísimo. Y esta segunda película también digamos que me ha dejado bastante satisfecho. Bastante satisfecho porque es una evolución lógica de todos los acontecimientos, tanto físicos como psicológicos, del protagonista o de la protagonista en este caso, que es Gal Gadot, Diana Pryce, o lo que es mejor dicho, Wonder Woman. Y evidentemente la película que os voy a comentar es Wonder Woman 1984. Ha sido un regalo pues de cumpleaños de mi mujer, que ya os digo que no me lo esperaba. Ya digo que este vídeo se lo dedico a ella. Y claro, después de este regalo que yo no me lo esperaba para nada, ya os digo, pues no puedo evidentemente dejar pasar pues una crítica de lo que me ha parecido este film y ya aprovechar para compartirlo con todos vosotros como ya sabéis. La verdad es que me ha sorprendido gratamente esta película porque en su día las críticas que hubo de Wonder Woman 1984 yo creo que tergiversaron bastante el sentido de la película porque no se ha querido ver o no vieron lo que eran el significado de los personajes. No sé si porque a lo mejor lo que se estaba esperando, las expectativas que se estaban esperando eran respecto a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, o esta película ha querido o ha pasado un tanto inadvertida. Pero la verdad es que es una película completamente satisfactoria. Es una película muy completa, es una película que también lleva su tiempo, son 2 horas, casi 2 horas y media, 150 minutos, y es una película que tiene muchísimos pros y muy poquitos contras. La crítica en su día pues la trató de una manera tibia, pero hay que reconocer que Patty Jenkins, que es una directora a la que yo voy o la que se está ganando mi admiración prácticamente película tras película, ya la tenía después de Monster, la película que le dio el Oscar a Charlize Theron y que también tuvo una gran interpretación Christina Ricci, de lo mejor que han tenido las dos actrices, evidentemente. Se nota que es una actriz, mejor dicho, se nota que es una directora que pone mucho énfasis en los personajes, en el leitmotiv que les mueve y sobre todo en los sentimientos. Se puede decir que Wonder Woman 1984, a partir de ahora la voy a llamar Wonder Woman 84 directamente, es una película que tiene alma y que tiene corazón. Sobre todo que tiene alma. Porque además los villanos de esta película, que son dos realmente, no son los clásicos y típicos villanos de otras películas de esta misma temática, en la que son o monstruos o personajes de otros mundos, o que quieren dominar el planeta, digamos, a base de destrucción, sino que son personas que han tenido una serie de problemas psicológicos que se van en uno vemos hasta el final de la película que no vemos que tuvo problemas psicológicos realmente importantes, y en otro personaje vemos que los tiene desde el principio del film. Porque muy inteligentemente Patty Jenkins en esta película lo que ha hecho ha sido aportarnos dos villanos dentro de lo que es el guión de la película, dos villanos, pero cuya progresión y cuyo arco argumental va a variar. Uno va a ir de más a menos y otro va a ir de menos a más, pero no en calidad, sino en el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, los protagonistas de esta película, evidentemente tenemos a Gal Gadot, que luce increíble. Ahora diré cuáles son mis impresiones después de ver a Gal Gadot en esta película, que han sido realmente impresionantes. Tenemos a Pedro Pascal como un personaje que es, como dicen los estadounidenses, un auténtico fracasado, pero que en realidad no lo es. Lo que pasa es que su exceso de ambición, propiciado por una serie de condicionantes que le ocurrieron a lo largo de su vida, pues ha querido intentar rehacer su vida a base de ambición. Y esa ambición puede volverse en contra suya. Y tenemos al personaje de Kristen Wiig, que para mí digamos que es un poquito el punto flojo de esta película, porque su interpretación no es realmente lo que cabría esperar. La vemos un pelín sobreactuada.
Pero ahora os voy a decir una cosa. Una cosa es el personaje de Kristen Wiig, plasmado en lo que es el guión, que está plasmado de una manera muy inteligente, y otra cosa es la interpretación de la actriz, que no tiene nada que ver. Patty Jenkins en esta película, en lo que es la presentación de los personajes, en Gal Gadot, evidentemente, no necesita presentación. La presentación de Gal Gadot en esta película es a base de una serie de secuencias de acción, cuando es pequeñita en Temiscira y luego cuando es más mayor en un centro comercial que logra atrapar a una serie de ladrones. Todo muy espectacular, pero claro, evidentemente dentro del arco argumental de Wonder Woman no es necesario que nos presente el personaje de una manera psicológica porque ya le conocemos, sino que a lo largo de la película irá creciendo el personaje de Gal Gadot respecto de una serie de enseñanzas que tuvo de niña y que además están condicionadas por la primera parte de la película. Voy a intentar revelar los menos spoilers posibles. Es una película que, bueno, tiene 3 o 4 meses. Lo que pasa es que ya ha salido en Blu-ray porque, claro, en cines no tuvo demasiada longitud. O sea, no tuvo demasiado éxito debido a la pandemia, evidentemente, como todas las que se están estrenando seguramente. Y la han querido sacar en Blu-ray de una manera rápida para recuperar costes porque tuvo, además, un presupuesto de 200 millones de dólares. Pero yo creo que esta película, además de verla en pantalla grande, verla también en un televisor, por ejemplo, como yo tengo, en un 4K, luce extraordinaria. Y es uno de los puntos fuertes que dentro de la parte técnica luego os iré comentando. Dentro de lo que es la primera parte de la película vemos a una Gal Gadot, mejor dicho, a una niña, a Diana, que tiene que superar una prueba para convertirse en una auténtica amazona. Pero claro, ella, de esta prueba, pues prácticamente va a la primera, porque ella es, pues lo que es, una diosa. Pero claro, tiene un pequeño infortunio dentro de esta prueba, cae al suelo y ella, digamos de una manera muy pícara, pero haciendo trampas, pues digamos que acorta el recorrido para llegar al final de la prueba, y llega a la primera. Pero ahí está el personaje de Robin Wright, que es su entrenadora, nuevamente, como en la primera de Wonder Woman, para decirla: no te engañes a ti misma, porque si tú hubieras ganado, es más, si yo te dejo ganar, te estarías engañando a ti misma. Porque la verdad tiene que predominar sobre todo en esta vida, la verdad. Y ese va a ser el leitmotiv que yo creo que muchos críticos y otros tantos youtubers no han captado en esta película. Patty Jenkins es una directora de guión, es una directora de puesta en escena y es una directora de actores y de actrices. Es decir, lo que es meramente, lo que es la superproducción en sí, es, digamos, un escenario donde desarrollar ella sus personajes. Pero los personajes los tiene que desarrollar ella. Es muy distinto, por ejemplo, a Zack Snyder, porque Zack Snyder lo que hace es desarrollar un gran espectáculo y los personajes están dentro de ese espectáculo. Pero Patty Jenkins es todo lo contrario. Patty Jenkins lo que hace es, primero, manejar a los personajes y luego la parte técnica que quede como espectáculo, pero dentro de un plano más secundario. Pero lo importante son los personajes, y aquí es donde Patty Jenkins realmente se luce. Con los tres, con Gal Gadot, con Pedro Pascal y con Kristen Wiig, que son, digamos, pues los tres protagonistas del film. Y luego tenemos, pues, a un Steve Trevor, que es el novio que tuvo en la primera película de Wonder Woman, que sale porque, digamos, que se descubre una especie como de piedra de los deseos. Una piedra de los deseos que lo que hace es aprovecharse de la ambición de ciertas personas para crear, digamos, un caos en el mundo entero. Pero que según Diana, pues no está creada por un dios bueno, sino por alguien maligno, y que a través de los tiempos ha destruido civilizaciones enteras. Entonces, si esto cae en manos de una persona muy ambiciosa, puede provocar el caos mundial. Es decir, Diana, es decir, Wonder Woman, está nuevamente destinada a salvar a la humanidad. A salvar a la humanidad, pero a una escala más grande que en la primera de Wonder Woman. Porque si en la primera de Wonder Woman era decir, quiero terminar, digamos, con Ares, porque seguramente él es el principal elemento de la Primera Guerra Mundial, que era completamente inocente de todo ello, aquí el personaje de Gal Gadot, de Diana, pues ha crecido lo suficiente para darse cuenta que en el mundo en el que vive el mal no está causado por una persona, sino que el mal es algo endémico
que puede surgir incluso dentro de cualquier persona si tiene un pasado turbio, si tiene un pasado oscuro, si es excesivamente ambicioso, si es excesivamente envidioso, si es egoísta. Es decir, el mal puede estar por todas partes. Y eso es lo que Diana tiene que estar atenta en todo momento en este film. Es más, valores, mejor dicho, sí, por así decirlo, valores como es el corazón, el alma, la verdad, se ponen realmente como si fueran naipes boca arriba, para que ya Patty Jenkins los vaya manejando durante toda la función. Y luego también otra serie de valores, pero negativos, como son el exceso de ambición, el egoísmo, la envidia, también están presentes. Por lo tanto, es una película que, lo que se refiere a sentimientos, tanto positivos como negativos, es una película muy completa. Porque todo el desarrollo de la película, los personajes se van moviendo, o sus acciones se van moviendo precisamente por todos estos sentimientos, tanto positivos como negativos. El personaje de Pedro Pascal, pues le vemos al principio como un personaje meramente maniqueo. Es un hombre pues que no tiene éxito en lo que son sus negocios, y que debido a esa piedra que lleva X tiempo buscando, pues la descubre, y él es como si la reabsorbiera. Y entonces va realizando, dando deseos a todo el mundo. Él también cumple muchos deseos, pero cuidado, la piedra tiene evidentemente una trampa. Y es que si esa piedra te concede un deseo, también te quita algo. Es decir, te da algo bueno, pero también te quita algo bueno transformándolo en algo malo. El personaje de Kristen Wiig, que está excelentemente, además, definido en un alarde de economía narrativa extraordinario al principio de la película, porque la vemos que es la típica chica, pues que va pues un poquito, como os diría yo, torpe, porque camina de una manera un poquito torpe en ese sentido, lleva exceso de documentos y entra a trabajar en el mismo sitio donde está Diana. Y claro, pues se presenta, una de las veces pues tropieza y se le caen todos los papeles y llega Diana y le ayuda a recoger. Y se presentan. Y ella dice, yo digo, bueno, soy paleontóloga, soy arqueóloga, soy 50.000 ólogas que pueda haber. Entonces ahí te dice que es un personaje que no ha tenido mucha vida social, que ha estado directamente incrustada en los libros, pero que también busca una amistad, porque se ha visto muy sola. Y Diana esto evidentemente lo capta enseguida. Y dice, bueno, podemos quedar a comer, que se lo propone, Kristen Wiig se lo propone, es el personaje llamado Bárbara. Se lo propone Bárbara, pero Diana dice, bueno, en otro momento. Pero la veo un personaje muy frágil, psicológicamente muy frágil. Y bueno, pues se hacen buenas amigas, evidentemente. Pero aquí es donde Gal Gadot se da cuenta, evidentemente, de que Bárbara es un personaje que la tiene envidia, pero que la juzga por su físico. O sea, Bárbara ve a Diana pues con su físico espectacular y cree que tiene una vida fantástica, que ha sido muy famosa, que ha tenido a lo mejor muchas parejas, ha habido muchas experiencias, todo lo que fuera. Y ella, pues claro, dice que no ha sido tanto. Y la tiene, claro, evidentemente una envidia sana que con el tiempo se transformará en una envidia mala. Pero claro, ella no conoce absolutamente nada de Diana. No sabe absolutamente nada. Y como le dice Diana, y tiene toda la razón, dice, tú no sabes nada de mi vida. O sea, le dice, ¿tú te has enamorado alguna vez? Y le dice Diana, sí, una vez. Pero él falleció. O sea, ya te está dando a entender aquí Patty Jenkins en su guión y en su puesta en escena que Gal Gadot, el personaje de Diana, no es lo que parece. Y que desde la Primera Guerra Mundial hasta 1984 ha seguido con esa misma tónica de estar como una especie como de burbuja, una especie como de anonimato. Por lo tanto, aunque ella tenga un físico espectacular y sea maravillosa y sea preciosa y sea fantástica, eso no quita para que sea un personaje realmente un poco atormentada. Es más, la vemos en una serie de secuencias en las que de noche ya está tumbada en la cama, da vuelta, da otra vuelta, porque ella está sola. Cuando, por ejemplo, conoce al personaje Pedro Pascal, dice, ¿no le conoces? Le dice Bárbara, ¿no le conoces? Dice, este señor, y le dice Diana, es que yo no veo ni la televisión. Es decir, con esas frases, Patty Jenkins, dentro del guión, ya te está definiendo al personaje. O sea, Patty Jenkins lo que hace en esta película
es para definir o ir definiendo mejor a los personajes y que vayan creciendo unos alardes de economía narrativa realmente importantes, como por ejemplo, todos hemos visto Rogue One, una historia de Star Wars, cuando el capitán Cassian Andor, al principio de la película, le persiguen los Stormtroopers y tiene a su lado otro personaje de la rebelión, pero que tienen que huir por el techo. ¿Pero qué hace Cassian Andor para que no le descubran? Mata a su compañero porque él, por una lesión, porque está cojo, él está físicamente limitado, no puede trepar. Esa es una secuencia donde Gareth Edwards define al personaje de Cassian Andor. Es de la rebelión, creemos nosotros de que tiene que ser uno de los buenos de la película, pero no es tan bueno. Pues Patty Jenkins, que es una gran directora de actores, hace exactamente lo mismo en esta película. Es decir, con unas pequeñas líneas, con unas pequeñas frases, define, hace crecer el arco argumental y hace crecer exponencialmente al personaje. No sabíamos que Diana, pues bueno, pues en su vida y todo eso, no tenía ni siquiera ni televisión. O sea, ella está viviendo como una especie de burbuja. Ya lo vimos, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, una secuencia en la que Cyborg, me refiero a la Liga de la Justicia de 2017, porque la versión de Zack Snyder no la he visto, le dice, tú también estás viviendo dentro de una burbuja. Y también se lo dice Batman, Ben Affleck, tú también vives dentro de una burbuja y tienes que salir un poco de ella. Es decir, tienes que darte a conocer también más al mundo. Pero claro, aquí Diana, pues evidentemente vive para su trabajo, pero no tiene una vida social. Es decir, es un personaje que sigue como enclaustrada en sí misma. Es decir, sigue como ensimismada en sus pensamientos, en su trabajo. Y tampoco tiene vida social, aunque Bárbara, el personaje de Kristen Wiig, no se lo crea. Y cuando tiene la oportunidad de pedir un deseo a esa piedra, a ese elemento arqueológico, ella dice, yo quiero ser como Diana. Quiero ser como el personaje de Gal Gadot. Porque se cree que a lo mejor la está engañando. Pero es que no es verdad. Porque Gal Gadot, Diana Price, aprendió de niña a siempre decir la verdad. Que es uno de los elementos primordiales de esta película, porque al principio de la película, en esa prueba, Robin Wright le dice, no te mereces el título de Amazona, título por así llamarlo, porque has hecho trampa. Por lo tanto, tienes que ganártelo de un modo veraz. Tienes que ganártelo desde el punto de vista verídico. Es decir, la verdad tiene que primar. En un personaje, sobre todo, que ya está destinada a salvar al mundo. No puedes vivir de una mentira, no puedes engañarte a ti misma. Y evidentemente eso es lo que siempre Gal Gadot da a entender en esta película. Que la verdad tiene que primar. Y sobre todo al final del film, cuando dice, date cuenta, al personaje de Pedro Pascal, dice, date cuenta todo el mal que has hecho, porque el personaje de Pedro Pascal pues está concediendo deseos al mundo entero, convirtiéndolo en un auténtico caos. Pero tampoco quiero revelaros muchos más, porque hay mucha más miga que desentrañar en la película. Y claro, la verdad tiene que primar sobre todo. Por eso ella lleva un látigo en el que cuando lo utiliza, lo que obliga a sus enemigos es a decir la verdad. Porque es la verdad realmente lo que nos salvará. La verdad, como dijo no sé si fue el filósofo, o fue Platón o Aristóteles, o algún filósofo dijo, la verdad nos hará libres. Es decir, quiere decir que la verdad es el leitmotiv de esta película, acompañado de otra serie de sentimientos y de valores, ya os digo, tanto positivos como negativos, muy bien desarrollados en esta película. Yo no he leído ninguna crítica donde esté enfocada desde el punto de vista de lo que quiere expresar Patty Jenkins. Desde el punto de vista, digamos, interpretativo, Pedro Pascal está, ¿cómo os lo diría yo?, deliciosamente sobreactuado en algunas secuencias. Y es que él, que ya tiene tablas, ya no solo por el Mandaloriano, también le vimos hacer un personaje en Juego de Tronos, es un personaje que evidentemente tiene mucho estrés, mucho nerviosismo, le vemos que está tomando vitaminas, le vemos que está tomando constantemente incluso pastillas, está tomando una serie de cosas, porque él quiere triunfar en la vida, porque su vida, como se nos revelará al final de la película, no ha sido fácil. Convirtiendo Patty Jenkins al final de la película, haciendo un giro argumental al personaje de Pedro Pascal realmente impresionante. Al principio le vemos como un personaje un tanto histriónico, un tanto sobreactuado, aunque deliciosamente sobreactuado. Pero al final vemos que evidentemente esa sobreactuación estaba justificada
porque su personaje se deja llevar por la ambición. De ahí que evidentemente la ambición sea uno de los pilares de esta película, pero desde un punto de vista de sentimiento negativo, que se contrapone mucho con la verdad que defiende Diana. Y luego evidentemente la envidia representada en el personaje de Kristen Wiig, porque claro, cuando conoce a Diana, pues ella se cree que es, pues su vida es algo fantástico, y es todo lo contrario. Y ella dice a esa piedra arqueológica, quiero ser como Diana. Claro, evidentemente ella empieza a coger los poderes de una diosa. Pero claro, todo lo que era su encanto, todo lo que era su simpatía, todo lo que era su espontaneidad, como le dice Diana, se ha perdido por completo. Es más, ella es una buena persona, porque por ejemplo hay una secuencia en la que hay en un parque que ella suele caminar, pues hay un señor ya pues en un banco que es un mendigo y le lleva una pequeña tarrina con comida. Es decir, ella es un personaje bondadoso. Aparte de que tenga una envidia sana desde un principio, pero luego se transforma en una envidia mala, ella es un personaje bondadoso. Entonces, cuando ella pide un deseo a ese elemento, esa bondad desaparece y se transforma de la envidia buena a la envidia mala. Por eso vemos luego los combates que tiene con Gal Gadot, es decir, con Wonder Woman en la película, pero claro, ella pues ha perdido completamente el control de sí misma. Porque la ambición, al igual que el personaje de Pedro Pascal, la ambición ha podido con ella. ¿Por qué? Porque ha tenido también un pasado psicológico difícil. Es decir, en esta película Patty Jenkins nos está demostrando, al igual por ejemplo que en Batman Begins, de la review que os dije el otro día, que los acontecimientos que se viven en el pasado condicionan a los acontecimientos y las consecuencias en un presente y en un futuro. Y eso es lo que Patty Jenkins ha querido desarrollar en esta película a nivel argumental. Y todo ello muy bien entrelazado con una serie de secuencias de acción que afortunadamente no tienen esa cámara lenta constante que veíamos en la primera de Wonder Woman, sino que Patty Jenkins, aunque la película está producida por Zack Snyder, ha dicho, y además que también tiene labores de productora, Gal Gadot, ha dicho, esto lo voy a hacer yo, lo voy a planificar, aunque luego seguramente estén filmadas por el equipo de segunda unidad, por unos especialistas, pero aquí Patty Jenkins ya ha dicho, no voy a utilizar excesivamente la cámara lenta, poquito. O sea, lo voy a utilizar prácticamente lo justo, lo mínimo, lo necesario, nada más. Y esta película es más Patty Jenkins que la otra. Wonder Woman, la primera, era, digamos, una película en donde Patty Jenkins expresaba a sus personajes, pero que las secuencias de acción las veíamos que estaban influenciadas totalmente por Zack Snyder. Es más, yo creo que Zack Snyder, en la primera de Wonder Woman, le dio, digamos que le dio una serie de pistas o de maneras para la planificación de las secuencias de acción. Pero en esta película las secuencias de acción son radicalmente distintas a las de la primera Wonder Woman. Yo creo que en esta película ya Patty Jenkins ya ha dicho más dentro de las secuencias de acción que el mismo Zack Snyder. Lo cual yo creo que es de agradecer porque evidentemente cada director, es decir, Zack Snyder tiene que tener su personalidad y Patty Jenkins tiene que tener su personalidad dentro de lo que es dentro de lo que es la película. Por eso yo creo que ha ganado esta película en lo que se refiere a personalidad de directora, en lo que se refiere a que Gal Gadot también como actriz ha ganado enteros. En la primera de Wonder Woman la veíamos un poquito, o por lo menos yo la vi, con falta de tablas, aunque iba ganando en interpretación a lo largo de la película. Pero en este film ya la vemos dominar el personaje. Es decir, ya Wonder Woman ya es Gal Gadot directamente. Es decir, ya sus ademanes, sus miradas, sus sonrisas, sus poses, todo ya es más, lo hace con más confianza todo. Se la nota que está mucho más suelta en el papel. Se la nota que camina, digamos, con más, ¿cómo diría yo? Con más soltura, con más seguridad en sí misma. En la secuencia, por ejemplo, donde llegan a esa gran fiesta, donde está Pedro Pascal, y donde ella le está buscando a Max Lord cuando llega, cuando abre el coche y que lleva con ese vestido blanco. Ella va caminando como las grandes estrellas del Hollywood de antaño, es decir, pisando fuerte. Es decir, como diciendo, aquí estoy yo, aquí está mi personaje, y además es que la cámara está enamorada completamente de Gal Gadot. Gal Gadot, como actriz, todavía le quedan
algunas cositas, algunos matices que digamos que limar para convertirla en una actriz realmente que pueda aspirar a más papeles de otros géneros. Es una actriz que digamos que está no empezando, pero que le falta todavía un poquito. Pero se la nota que ya va cogiendo muchísima confianza. Es más, la cámara está mucho más a gusto con ella. Es decir, los primeros planos que tiene Gal Gadot ya ella está más relajada. Es más, cuando ella sonríe, es una de esas actrices, una de las pocas actrices que tiene hoy en día en Hollywood, que cuando sonríe se le ilumina toda la cara. Sonríe con la boca, pero también sonríe con los ojos, los pómulos que tiene, el pelo lo lleva como más suelto, es decir, está más suelta ella en su personaje, se siente más segura, más cómoda, y eso se nota, se nota. O sea, hay interpretaciones de actrices donde la ves que está... Hay actrices donde se las ves que el papel o su interpretación es muy esquemática, o la vez que está un poco fría, como ocurrió en la primera de Wonder Woman, que la vemos un poquito, que va como con cuidado, como decir, a ver qué voy a hacer, a ver cómo digo yo esto. Pero en esta película ya está suelta por completo. Y además es que la cámara está enamorada de Gal Gadot. Los primeros planos que tiene son fantásticos y además, técnicamente, Patty Jenkins le ha dado un colorido a este film realmente único. Todo está definido, todo tiene su brillo, todo está desarrollado de una manera con una paleta o con una gama cromática realmente impresionante. Parece que la película es un film en Technicolor, luce muchísimo, muchísimo en Blu-ray. La verdad es que todo lo que es el brillo de la armadura, todo lo que es, sobre todo al final de la película, cuando aparece con esa armadura dorada, que nos cuenta que es de una leyenda, de una legendaria guerrera de Temiscira, pero tampoco voy a desvelar todo aquello, evidentemente no quiero soltar muchos spoilers, pues evidentemente ella pues es la dueña y señora de la película. Pero ya sea con un atuendo, con otro, con su traje normal de Wonder Woman, es decir, con su armadura roja, con sus pantalones también de armadura azul, tiene un brillo, una claridad, una nitidez, y además es que Gal Gadot es una actriz que no está hecha, digamos, ¿cómo os lo diría yo? Está hecha para un gran colorido. O sea, si Gal Gadot hubiera nacido en la época del Technicolor, hubiera sido una de las reinas del Technicolor. Porque sinceramente su físico, que es realmente portentoso, tiene una estatura tremenda, es una actriz elegante, es una actriz estilosa, es una actriz que impone muchísimo dentro de la película a los actores. Seguro que también en el cómo se hizo todos estarían muy pendientes de ella. Es la dueña y señora, para mí es la dueña y señora del universo de DC, si exceptuamos al Batman de Christian Bale, evidentemente de la trilogía de Christopher Nolan. Ella es la dueña y señora de todo ello. Es la que más se luce en las películas de la otra Wonder Woman y es realmente casi como la protagonista. Yo no he visto la versión de Zack Snyder, pero viendo realmente algunas secuencias, algunos clips, yo sigo diciendo que Gal Gadot es la que realmente más se luce, seguramente, en toda esa película, y que ya lo hizo en la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Pero es que Gal Gadot, evidentemente, con su simpatía, porque cuando hay una escena al principio de la película en un centro comercial donde salva a una niña, y ella, pues, le dice a la niña, dice, esto es un secreto, como diciendo, no digas nada, que existo, ni nada por el estilo, porque ella quiere pasar desapercibida por completo, como todos los grandes superhéroes al principio, evidentemente. Pues esa sonrisa que le esboza a la niña negrita que le acaba de salvar la vida y todo eso, es de una actriz que ya domina su papel, que ya sabe lo que tiene que hacer en cada secuencia. Yo creo que aquí el dúo Patty Jenkins-Gal Gadot ya se comprenden perfectamente y saben lo que la una espera de la otra y la otra de la una. Y directamente yo creo que Patty Jenkins le ha dado rienda suelta a Gal Gadot para que exponga todo su alarde, todo su buen hacer cinematográfico, hasta donde llega por ahora Gal Gadot, que no es poco, y sobre todo su presencia en pantalla. Es decir, yo he visto algunas secuencias de la de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia, en donde se ha rebajado el color y se le ha dado una tez a Wonder Woman, o sea, a Gal Gadot un poco grisácea. Es el estilo visual de Zack Snyder y hay que respetarlo. Pero Gal Gadot no es una actriz para fotografiarla con una tez pálida. Es una actriz para sacarle, digamos, los colores.
porque es una actriz que llena la pantalla, es una actriz de primeros planos, es una actriz de planos generales, es una actriz de planos medios. Es decir, Hollywood yo creo que tiene en Gal Gadot una actriz con madera para llegar a ser alguien, y espero que no lo desperdicie. Técnicamente nos encontramos con un film que está ambientado en 1984, pero la ambientación es, digamos, una excusa de fondo, porque hay películas hoy en día que se ha puesto últimamente muy de moda y dice, no, es que apela a los años 80, está rodada como los 80, que la mayoría de ellas no capta el espíritu de los 80 ni de lejos, solo muy poquitas. Pero aquí Gal Gadot no pretende, mejor dicho, Patty Jenkins no pretende trasladarnos directamente a lo que es 1984 y representarnos todas sus costumbres, sus maneras, sus formas, sus modas. No. Todo eso, digamos que queda en un segundo plano. Y queda en un segundo plano porque no es una directora, digamos, de elementos estéticos que cobren protagonismo, sino que es una directora de personajes. Entonces aquí la ambientación de 1984 es prácticamente lo de menos, que está muy conseguida, lo que refiere lo que son los atuendos. Hay una secuencia en la que ella está caminando con Chris Trevor, perdón, con Steve Trevor, y que realmente él se queda completamente anonadado de toda la evolución que ha tenido el mundo desde 1914, desde la Primera Guerra Mundial hasta el 84, han pasado 70 años evidentemente, el mundo ha cambiado muchísimo, y es ahí donde Patty Jenkins pues nos refleja la vida de los 80. Pero lo que no quiere hacer Patty Jenkins es recrearse en ese mundo de los años 80, sino que ese mundo es solo un telón de fondo. Y solo se ciñe a lo que son los personajes, sus sentimientos y la evolución de los mismos. O sea, no se recrea en exceso en decir, no, es que estamos en los 80, por la banda sonora, por la música, por esto, por lo otro. No, ni muchísimo menos, ni siquiera por el vestuario. Aunque claro, cuando Steve Trevor, que es el deseo que ella quiere, que vuelva realmente Steve Trevor a la vida, y que le resta a ella un poquito de poder, pues hay una secuencia de las muy poquitas humorísticas que tiene esta película, y se agradece que el humor está muy calculadito y muy escaso, en la que Steve Trevor, pues claro, empieza a probarse una serie de prendas de vestir, pues muy ochenteras, y dice, pues yo no me veo con esta, todo esto, y es, digamos, un poco para romper el hielo y para decir, bueno, pues vamos a mostrar un poquito pues la tendencia de la película a estar ambientada en los años 80. También, por ejemplo, sale pues como persona el presidente de los Estados Unidos, que tiene, pues en el 84 era Ronald Reagan, pues tenía un cierto parecido con Ronald Reagan, lo que también evidentemente pues tiene su carga, digamos, política la película, dentro de lo que es ese conglomerado argumental que tiene, pero que está muy bien desarrollado. Hace referencias a la Guerra de las Galaxias, a la Guerra de las Galaxias no la película, sino a la Guerra Fría, a esa tensión que hubo entre Estados Unidos, Rusia, etcétera, durante los años 80. Pero lo toca con Patty Jenkins muy de soslayo en esta película, al final, y solo, digamos, con una serie de pinceladas. Porque en esta película lo que Patty Jenkins quiere mostrar es una película de acción y de aventuras, es decir, un mero entretenimiento. Y eso es realmente donde Wonder Woman 84, donde realmente triunfa, como película de entretenimiento, dosificando muy bien las secuencias de acción, no alargándolas en demasía, ni muchísimo menos. Es decir, Patty Jenkins es una directora que está aprendiendo en este universo de los superhéroes, digamos, de un modo muy rápido y bien. Porque algunos de los puntos flojos que tenía la primera película, en lo que se refiere, que también dura 2 horas y media, lo que se refiere a algunos bajones de ritmo, en algún momento dado, en algún villano o en algún aspecto que estuviese peor definido. Me acuerdo del personaje de Elena Anaya, que tampoco era gran cosa o no aportaba demasiado. Pero aquí Patty Jenkins ha aprendido de los errores del anterior y ha dicho, esta va a ser mi película, esta la voy a hacer como yo quiero, y además voy a hacer que el leitmotiv de esta película sean valores, sentimientos y sobre todo alma, porque Wonder Woman 84 es una película que tiene alma. El final, digamos que es como muy final feliz al estilo del viejo Hollywood, es decir, todo vuelve, digamos, a su orden mundial, evidentemente, y aunque ella está sola, ella tiene mucho
mucho que agradecer a la vida. Está sola dentro de un mundo que realmente la necesita, y la necesita imperiosamente, pero es una necesidad que requiere, o una felicidad que requiere de una serie de sacrificios. Y es lo que Patty Jenkins también nos quiere dar a entender a esta película. Es decir, no todos en esta vida podemos tener todo lo que queramos. No todos en esta vida tenemos que ser tan sumamente ambiciosos que pisoteemos a los demás para conseguirlo. Nuestra vida se ha desarrollado de una manera, a veces por nuestra propia voluntad, a veces sin nuestra propia voluntad, obligados por otra serie de acontecimientos, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que convivir con ello. Y ese es el mensaje que está claro, nítido, prístino en esta película. Es un mensaje totalmente transparente. Es decir, ahí donde otras películas de superhéroes en su mensaje no queda bien definido, en esta película, en Wonder Woman 84, Patty Jenkins lo deja clarísimo y transparente, tan claro como el agua, de que realmente nuestra felicidad depende de nosotros mismos, de lo que tengamos y de saber disfrutar realmente de lo que tenemos. Y de no de un exceso de ambición, de un exceso de egoísmo, de querer tener lo que los demás tienen, porque tenemos que acostumbrarnos a convivir con lo que tenemos o con lo que podemos tener, pero evidentemente sin hacer daño a los demás. Y eso es lo que queda muy claro cuando veáis esta película, es decir, todo el mal que el personaje de Pedro Pascal ha hecho debido a su ambición y que al final de la película se redime, evidentemente queda muy claro, sobre todo por el sentimiento que tiene Pedro Pascal porque tiene un hijo. Y ese hijo, el amor por ese hijo, digamos que es lo que le hace ver, le hace entrar en razón de que todo lo que ha hecho hasta ese momento ha sido todo un cúmulo de errores que lo que han hecho ha sido alejarle de su hijo, destruirle como persona, tanto al personaje de Pedro Pascal como al personaje de Kristen Wiig. En esta vida, y ya aparte de la película, hay que saber muchas veces, ¿cómo os lo diría yo? Rechazar ciertas cosas o dar de lado ciertas cosas que nos podrían hacer felices, pero que a lo mejor a otras personas que tenemos a nuestro lado podrían hacer infelices o podrían llevarse un disgusto. Es decir, no hay que ser egoístas, no hay que ser excesivamente ambiciosos. En esta película y en la vida realmente, en la vida, hay que saber convivir con lo que tiene. Y es lo que Diana aprende al final de este film. A saber que el personaje de Steve Trevor ha sido una ilusión suya, un deseo suyo. Pero claro, no es justo, porque ella ha perdido parte de su poder que la humanidad necesita. Y si la humanidad la necesita, evidentemente tiene que renunciar a Steve. Pero le cuesta a Diana darse cuenta realmente de ello, porque hay una secuencia en la que le dice a Steve, es que ya está bien de que yo me esté siempre sacrificando y no obtenga recompensa porque vive sola. Fijaos, desde la Primera Guerra Mundial hasta el 84, 70 años viviendo sola, etcétera, etcétera, en un mundo en el que tiene que pasar o obligarse a pasar desapercibida. Y ella está un poco harta de esa situación, pero ella se da cuenta de que ese es su destino. Su destino es intentar salvar a la humanidad, su destino es estar al lado de los demás, intentar hacer el bien, pero siempre, siempre, siempre a través de la verdad. Es decir, en esta película, como los mensajes de los Jedi, no es coger el camino fácil, sino el camino difícil, aunque nos lleve a la verdad y aunque realmente nos lo tengamos que trabajar. ¿Qué era el lado oscuro? Según Obi-Wan o según Yoda, el camino rápido, el camino fácil. ¿Qué es lo que hace Diana al principio de la película de niña en esa prueba? Escoger el camino rápido haciendo trampa. Pero claro, ahí está su monitor, ahí está Robin Wright para decirle, ese no es el camino, Diana. No te puedes engañar a ti misma, hay que hacerlo correctamente. Y esto que te sirva de lección, no para ahora, sino para la vida. Y ese es el leitmotiv de la película. Es decir, la verdad como concepto absoluto y universal de todo. Wonder Woman 84 es una película, ya os digo, con mensaje, entretenidísima, con secuencias bellísimas, con un colorido extraordinario que yo creo que tiene que ser así en esta clase de películas, no solo porque sean de superhéroes en sí, sino porque Diana Pryce, es decir, Gal Gadot, lo necesita. Es decir, esta es una actriz para fotografiarla en color, y en un color muy vivo, porque cuanto más color le demos, más gama cromática a la película, más ella se lucirá
como actriz, como personaje, y irá ganando enteros. Yo hay algunos trailers de películas, por ejemplo, de ahora, no sé si fue la última de Batman, la que habrá protagonizado Robert Pattinson, no sé qué, en el que no veía nada. O sea, todo era oscuridad, oscuridad, todo oscuro. Y yo, si es que no veo nada. Entonces, ver una película donde todo es colorido, pero claro, ese colorido no tiene por qué venir enfadado o no tiene por qué ir de la mano siempre de algo bueno. También puede tener la película elementos negativos, que los tiene. Negativos en el sentido de que la puesta en escena tiene que reflejar, digamos, el estado psicológico de los personajes. Pero una cosa es que tú le metas a la película en un estado psicológico de los personajes, como es el de Gal Gadot, el de Diana Price, Wonder Woman, debido a esa burbuja donde vive, le metas una paleta de colores más reducida, y otra cosa es que le metas una oscuridad donde no se vea casi nada. O sea, tampoco es eso. Es decir, tiene que haber siempre un punto medio. Pero como esta película es un film que apela al optimismo, Patty Jenkins lo quiere hacer colorido y le ha salido la jugada redonda. No me malinterpretéis, porque Wonder Woman 84 no es una obra maestra, es una película muy notable, bien realizada, bien planificada, estructurada mucho mejor que la anterior, donde Gal Gadot, su personaje y su interpretación crecen. Los villanos, digamos que son personajes con problemas psicológicos, no son monstruos ni nada por el estilo, son más identificables para el gran público y por lo tanto lo hacen una película más cercana, más personal. Digamos que esta película es más personal para Patty Jenkins que la primera de Wonder Woman. Es más personal porque la ha hecho más suya. Y eso se ve en todos los valores que os he comentado anteriormente. Para mí ha sido pues una estupenda sorpresa de día de cumpleaños. Wonder Woman 1984 es una película entretenidísima, divertida, que se deja ver, que es estupenda, que tiene momentos, digamos, humorísticos muy contaditos con los dedos, que se agradecen, con una muy buena planificación, con un colorido extraordinario, que ya lo habíamos visto en los trailers, que se agradece en los días de hoy de películas tan oscuras. Pero por ejemplo, en las películas de Christopher Nolan, lo que es la gama cromática está a base hecha de oscuros, de, como os dije el otro día, de anaranjados, de grisáceos, pero tiene la facultad Christopher Nolan de que fotografía todo, aunque sea de noche, pero parece que está como filmado de día, porque la fotografía es muy clara. Pero cuando la fotografía en otros trailers de otras películas es tan oscura, en donde casi no vemos ni al personaje, dices, caray, ¿sabrá este director lo que es un foco de iluminación? Sin embargo, aquí la película, sin estar rodada evidentemente en Technicolor, Patty Jenkins nos ha dado aquí pues un arco iris, una película que es un festival para la vista. Además, también la banda sonora, que es el tema de Wonder Woman, ha sido modificado, no modificado, sino que ha sido tratado con otro instrumental más rockero, es decir, más ochentero, por así decirlo, más ochentero. Y en todo ello, para una película, pues para mí, que es no se puede decir que es redonda del todo, porque la interpretación de Kristen Wiig en algunos momentos flaquea. Creo que ha sido nominada al Razzie a la peor actriz de reparto, cosa que en algunas secuencias está un pelín sobreactuada, y yo creo que Patty Jenkins tendría que haber definido mejor el personaje. Vamos, no mejor el personaje, sino la interpretación, pero que yo creo que se perdona por completo, porque ella, pues bueno, interpreta o hace lo que puede. Pero el villano auténtico de la función es Pedro Pascal, que ya os digo, está deliciosamente sobreactuado, porque en una película los actores tienen que saber actuar, pero también tienen que saber, para su papel, también sobreactuar intencionadamente. O sea, por ejemplo, para mí, un actor como Gary Oldman, hay algunas películas donde sobreactúa claramente. Le pasa igual que a Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un actor muy teatral, que en algunas secuencias está fantástico y en otras secuencias dices, baja el tono porque, tío, te estás pasando un poquito. Sin embargo, aquí Pedro Pascal mide muy bien los tonos de sobreactuación para que no se superpongan a las de su interpretación y digan, es que está sobreactuado. No,
es que sabe sobreactuar intencionadamente. Y eso es uno de los elementos que Patty Jenkins hizo en la primera de Wonder Woman. En el comentario de la primera de Wonder Woman que yo hice, Gal Gadot pues era una actriz que todavía estaba pues prácticamente en pañales. Y Patty Jenkins, que es una directora de actores, que es su fuerte, supo aprovechar la inocencia del personaje de Diana cuando sale de Themyscira y llega al mundo real, aprovechando la poca experiencia de Gal Gadot. Es decir, le salió la jugada redonda. Y aquí, con Pedro Pascal, le ha ocurrido lo mismo. Es decir, ha aprovechado la calidad, en este caso de Pedro Pascal, para saber que el personaje sabe sobreactuar intencionadamente. O sea, no digamos, uy, es que es un poco histriónico, no lo hace. No, es que lo hace así adrede. ¿Por qué? Porque su personaje, al haber llevado una vida difícil, quiere sobresalir, quiere ser famoso, quiere... Y esa sobreactuación intencionada es porque su personaje es así, cosa que no ocurre con Kristen Wiig, que se la ve en algún momento un poco desalabazada, en ese sentido. Pero bueno, es uno de los flecos que yo le veo a esta película que se le podría haber pulido. Si yo le tuviera que poner una nota a Wonder Woman 84, estaría entre 7,5 y 8. Es una película notable, que se deja ver, entretenida y divertida, y que evidentemente pues es pues un espectáculo que hoy en día pues lo podemos disfrutar perfectamente todos los públicos. Para mí ha sido una grata sorpresa de que esta mañana, pues bueno, pues mi mujer pues me la ha traído y me ha dicho pues feliz cumpleaños Mario y espero que la disfrutes y te guste. La película me ha gustado mucho, he pasado muy buen rato y ojalá pues Patty Jenkins siga en este universo porque lo hace cada vez mejor, lo hace cada vez más suyo. Y los personajes tienen que ser el fuerte de la película, no la parte técnica. Es decir, Patty Jenkins no apabulla con efectos especiales exagerados, no apabulla con secuencias de acciones tiradas hasta el aburrimiento, no apabulla con nada de eso, sino que ella propone unos personajes, unos sentimientos, unos valores y los desarrolla en la caudalosa extensión de la película de una manera realmente, todo hay que decirlo, admirable. Wonder Woman 84, una película espectacular y sobre todo espectacular su protagonista con el traje dorado, con esas alas que luce, tremendas, y la verdad es que es todo un impacto verlo en televisor. Una pena que no se haya, porque yo no la haya visto en el cine, pero claro, las circunstancias pues son las circunstancias que hoy tenemos hoy en día en la sociedad. Pero para aquellos que la hayan visto en el cine, más valientes que la hayan visto en el cine, pues espero que también la hayan disfrutado y les haya gustado. Pero evidentemente, visualmente es un espectáculo que estaba concebido para el cine. Además, con un formato de pantalla 2:35, que es el formato de pantalla que yo creo que a este tipo de películas le viene. Porque este tipo de films, en el que aquí en esta película se han gastado 200 millones de dólares, el presupuesto tiene que notarse. Y el presupuesto se nota en la puesta en escena, en los decorados, en los efectos visuales, en el vestuario, en todo ello. Y que Gal Gadot se está forjando una fama y un caché como actriz, y además como una actriz con una gran presencia realmente envidiable. No me extraña que Kristen Wiig diga, es que claro, yo quiero ser como Gal Gadot. Pero bueno, es lógico y natural. Pero bueno, es un comentario de último momento, porque claro, ella se cree que es una diosa, que en realidad lo es una diosa por su físico, pero no sabe realmente toda la historia, e incluso triste historia, que Diana Prince lleva a sus espaldas. Wonder Woman 1984, una película divertidísima de ver, una película entretenida para toda la familia y realmente un soplo de aire fresco, que yo creo que va mejorando el universo de DC después de las terribles películas como esas de Ave de Presa, que nos dio, como si la Warner Brothers nos diera una de cal y otra de arena, a ver si se va manteniendo la calidad, pero vamos, con esta película yo creo que dividió además a la crítica, yo no entiendo por qué, porque es una película que da lo que promete y realmente merece la pena de ver, merece una pena un visionado, y es una película de aventuras también muy a la vieja usanza, en el sentido de que los personajes son fácilmente identificables por el espectador, y ya no solo los personajes, sino los sentimientos y los valores que lo promueven. Wonder Woman 1984.
2020 y una película realmente a tener en cuenta si os gusta este subgénero de adaptaciones de los cómics. Para mí, pues la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Os la recomiendo para pasar un buen rato entretenido y satisfactorio. Hasta pronto.